Bien, bien. Bueno, eso está bien, ¿no? Eso ya, Hoy estamos, o sea, que bien. en el mundo que estamos y el momento que estamos viviendo, decir bien es, vamos, lo máximo, ¿no? Bueno, Néstor, hablamos del Alzheimer, ese gran, yo creo que desconocido. ¿Cuándo se comienza a hablar realmente más del Alzheimer? Porque bueno, siempre habrá existido, evidentemente, ¿no? Pero parece que hace unos años, cuanto más se habla, ¿no? Sí, también es claro, digamos, la sociedad tener un pronóstico de vida más elevado, también, claro, digamos, antes había una persona era mayor con 50 años, hoy en día, gracias a Dios, ya es mayor, o sea, empieza a hablar con 80, 90 años, entonces, digamos, a la sociedad ser más envejecida, tener más años, pues cada vez hay más, cada vez se ve más Alzheimer. Claro. Mira, ¿y cómo comienzan esos primeros síntomas que cuando comienza la enfermedad, cuando comienza, cómo es? Hombre, el Alzheimer principalmente la gente lo conoce sobre todo por empezar con despistes, con la memoria. También no confundirlo con los despistes que tenemos todos nosotros a diario, donde dejo el teléfono, donde dejo las gafas, donde dejo las llaves del coche. Esos no son despistes que nos preocupen a nosotros. Son despistes más importantes. También, claro, es la familia, la que está alrededor, la que tiene que darse cuenta cuando esos despistes son, digamos, muy reiterados. O por ejemplo, te pregunta ahora por algo que hizo y te vuelve a preguntar dentro de 5 minutos. O sale de la casa que va a comprar algo y cuando llega a la puerta no se acuerda qué es lo que iba a hacer. Tiene que ser la familia, porque nosotros, por ejemplo, del equipo de AFATE lo que hacemos es valorar, digamos, a las personas. Cuando hay, digamos, algunos indicios de memoria que son, digamos, tú dices, mira, esto ya no es normal, diagnostica, pero lo más característico del Alzheimer son los fallos de memoria a corto plazo. O sea, le dices un recado y dentro de 5 minutos te vuelve a preguntar, o sea, o directamente no se acuerda qué es lo que te dijo. Esos son, digamos, los inicios. Sí. No, pero en fin, lo que acabas de comentar es importante también, o sea, muy importante, porque esa diferencia que existe, que sí es verdad, que todos tenemos esos despistes que luego no me acuerdo, a veces ¿y dónde dejé el coche? Era en esta calle, ese tipo, las llaves, eso es una forma de despiste, digamos, ¿no? Pero ya lo estás contando, es otra historia, porque es decir, que a lo mejor yo te digo a ti una cosa ahora y dentro de 5 minutos te lo vuelvo a repetir porque no recuerdo que te lo dije, ¿no? Sí, o cosas que tú sabes hacer muy bien. Por ejemplo, yo qué sé, una señora que lleva toda la vida cocinando y de repente va a hacer un potaje y no se acuerda qué ingredientes lleva. O sea, cosas que sean... Sí. A mí no me preocupa, no nos preocupa cuando llegan las familias y nos preguntan. O sea, tienen que ser los despistes cosas muy graves. O sea, no simplemente, porque digo, yo mismo, si me fuese a preocupar de las veces que donde dejo el teléfono, entonces estaría mal también. Eso no preocupa. Sí. Porque también muchas veces el problema es la falta de atención. Como decimos nosotros siempre, la atención es la puerta hacia la memoria. Entonces, si tú no atiendes o no te concentras en lo que estás haciendo, no te vas a acordar. Claro. El tratamiento precoz, el tratamiento antes de... ¿cómo se hace, Néstor? Hombre, el tratamiento para evitar el Alzheimer no hay. No. Ojalá. O para que no llegue tan virulento, digamos. Sí, como nosotros lo que hacemos es te cuento el trabajo que hacemos nosotros desde AFAT. O sea, nos llega una familia que tiene, por ejemplo, ya un diagnóstico de un Alzheimer muy inicial, por ejemplo. Entonces lo que hacemos es valoramos de diferentes áreas. Siempre trabajamos en equipos multidisciplinares. Normalmente lo que hacemos es valoramos de diferentes áreas. Siempre trabajamos en equipos multidisciplinares. Normalmente podemos ser los psicólogos quienes valoramos primero y vemos la persona, por ejemplo, yo evalúo la memoria, 6 tipos de memoria, tipos de concentración, de atención, de razonamiento. Entonces vamos buscando en qué empieza a tener esa persona algunos problemas y trabajar en esa área. Entonces, siempre buscando, igual que logopedia, empieza, por ejemplo, una cosa que es muy característica de las personas cuando empiezan con demencia, es, por ejemplo, ¿sabes lo que es una cuchara? Que sabes que es para comer la sopa, pero no vas a decir la palabra y no te sale. Es algo muy característico de ellos, de decir, no me sale, sepa lo que es, pero no me sale. La palabra. Entonces, vamos buscando y, digamos, ir trabajando, aparte de la medicación, por supuesto, las terapias farmacológicas, las no farmacológicas, que es lo que hacemos nosotros, es intentar reforzar esas conexiones neuronales que se van perdiendo. Es decir, bueno, pues vamos a trabajar más ahí, vamos a incidir en eso, que se está
entrenamiento previo, por ejemplo, no, yo me refiero por ejemplo, antes de llegar digamos, a ser ya diagnosticado, el entrenamiento que podemos estar haciendo la gente que quizás no tenemos eso, previo, es decir, quiero decirte, por ejemplo, hacer sudokus, hacer entrenamiento mental, hacer todo eso, viene bien, no cuando lo tengas también, pero antes de tenerlo, o sea, el estar entrenado continuamente, tener nuestra mente continuamente entrenada. Tienes más conexiones neuronales, pero te digo, eso, cuando empiezas, digamos, a ver el Alzheimer en sí, para que los oyentes me entiendan, para cuando empieza a ver la muerte neuronal, de la desconexión de neuronas, por eso o sea, con eso no lo vas a evitar, no puedes prevenir el Alzheimer. Lo que sí tienes más herramientas, al igual, al tener más conexiones neuronales, cuando empiece el Alzheimer, pues estás un poquito más reforzado. Pero por eso no, porque te digo, nosotros tenemos lo mismo gente agricultores que directores de banco, que gente que digamos que ha estudiado mucho, pero por eso no, porque te digo, nosotros tenemos lo mismo gente agricultores que directores de banco, que gente que digamos que ha estudiado mucho, que tiene el cerebro muy entrenado y eso no le evita que tenga el Alzheimer. Claro, ahí está el caso, por ejemplo, se me está ocurriendo ahora de Pascual Margal, por ejemplo, ¿no? ¿Habría alguien más entrenado, digamos, a nivel cerebral, Con nosotros ahí, digamos, con los usuarios nuestros, nosotros estamos ahora mismo en torno a los 500 diarios, más o menos, a las diferentes unidades y centros. Y hay gente, te digo, que ha tenido su cerebro muy entrenado, como dices tú, y así todo no le ha prevenido, digamos, de Alzheimer. Lo que sí es verdad que después de que ya empieza, cuanto más lo trabajes, sí es verdad que vas reforzando y vas, digamos, que vaya un poquito más despacio. Claro, es decir, pero aunque tengas ese entrenamiento previo, eso no quiere decir que no tengas ese deterioro, ¿no? Eso está claro. No. Ojalá fuera. Ya. Mira, ¿y cómo nace entonces AFATE? Fue, digamos, que todo eso, yo me imagino cómo podría ser. Bueno, también es verdad que antes la esperanza de vida era menor, ¿no? Pero antes sin una ayuda, ¿cómo podrían estar? Antes, hombre, hoy en día cada vez se está ayudando más de los gobiernos, de entidades, de ONGs. La FATE empezó por el fundador, cuidando de personas, y ahí poquito a poco empezamos por muy poquitos a domicilio, asesorando, y después de más de 25 años que llevamos, pues ya hay una red por toda la isla, donde incluso se intenta que todos los neurólogos que se pueda, cuando dan un diagnóstico, por lo menos que le den la información a nosotros. Y la información nuestra, por lo menos para ponerse en contacto, por lo menos el principio es decir a la persona que, claro, que suele estar muy asustada cuando le dan el diagnóstico, de qué hago, qué va a ser, como decimos nosotros siempre, por lo menos, aunque no sean usuarios nuestros, por lo menos que nos llamen, asesorarlos, decirle, viendo el diagnóstico y viendo a la persona en qué momento está, más o menos lo normal que va a pasar, porque luego siempre las familias cuando le dan el diagnóstico se van el peor de los casos. Se van y buscan por internet y siempre por internet aparece la información de los casos peores. Claro. Y no puede ser así. Nosotros siempre decimos vamos a preocuparnos ocuparnos, en vez de preocuparnos. Y la gente siempre se va y lee los peores casos, como lo mismo que lo habrás oído, que hay usuarios con Alzheimer que se pueden poner agresivos. Son contados, lo que pasa es que llaman mucho la atención esos casos puntuales. Es un grave error, pero no solamente con el Alzheimer, sino que recurrimos a Internet y es una metedura de pata total, sobre todo con los... en vez de recurrir donde tenemos que recurrimos nosotros a autoabastecernos y metemos la pata, ¿no? Eso está claro. Sí, además nosotros siempre le decimos a las familias, nosotros cobramos una pequeña cuota de los usuarios cuando ya están yendo a los servicios, pero por asesorarlos, por ejemplo, llaman por teléfono, oye, mira, a mi padre lo diagnosticaron de esto, se pone en contacto con nosotros lo valoramos, asesoramos, por eso no se les cobra absolutamente nada. Entonces siempre le decimos, oye, una cosa nos saca que al igual pues por la distancia, por los horarios no le pueden coincidir, digamos, para llevarlo a alguno de los centros, pero por lo menos nos acercamos, vengan las unidades o vayamos nosotros al domicilio, lo valoramos, lo asesoramos y eso no les cuesta absolutamente nada para la familia. Y muchas veces después de la valoración, de conocer a la persona, conocer el entorno, digamos, es más real, no buscar por internet una cosa tan general que casi siempre se van los peores casos. Néstor, ¿y quién cuida al cuidador? Hombre, nosotros lo intentamos cuando podemos. Digo porque convivir es muy difícil, ¿no?
Sí, bueno, nosotros como psicólogos, por ejemplo, el 50% del trabajo es con el enfermo y el 50% con el cuidador. Ah, sí. Pero claro, no estamos en el domicilio Ya, diario, ojalá pudiéramos. Pero sí trabajamos mucho con el cuidador, incluso sacamos todos los años por zonas, sacamos terapia de grupos de apoyo y aparte el día a día, o sea, todo lo que son usuarios nuestros, pues nos van llamando, vamos llamándoles a ellos cada poco, vamos contándoles en el proceso con dónde está y ya no solo del usuario, sino de ellos mismos, de los Claro, cuidadores. claro. Néstor, no sabía yo el tema del trabajo con el cuidador. Es importante entonces, porque si no, es que claro, hay un derrumbe psicológico. No, yo creo que no se está preparado para eso. Sí, no, el cuidador muchas veces, a veces dice tú que no sabes quién está peor, si el usuario si el cuidador. Claro. Porque no Néstor, tiene una red de apoyo familiar por muchas circunstancias. Claro, mira, Néstor, y por ejemplo, ya que estamos hablando de la isla de Tenerife, dices que están en muchos puntos de la isla, ¿no? Exactamente, Sí. ¿en cuáles? Te comento, por ejemplo, yo estoy más en el equipo de la zona sur. En el sur tenemos unidades en el Rosario, en Candelaria, en Fasnia, en San Miguel, en Adeje y en Guía de Isora. Esos son donde tenemos las unidades, los centros, donde atendemos a los usuarios por las mañanas. Pero luego atendemos de cualquiera, digamos, de la zona sur, nos pueden llamar de cualquier sitio. Al igual nos llama mañana Santiago del Teide, pues vamos a Santiago del Teide. Ajá. Nos llaman desde ahora, arrancamos un proyecto con Arona de ayuda a domicilio por medio del ayuntamiento, o Granadilla, o cualquier otro municipio, nos pueden llamar y... Hombre, lo que sí es verdad que normalmente pues atendemos a los usuarios en esas 6 unidades, en la zona sur. Luego hay 4 unidades por la zona norte, y la metropolitana tenemos más unidades y 2 centros. En los centros la diferencia de unidades normalmente de 9 a 1. Y los centros es todo el día, es como un centro de día. Uh-huh. ¿Y es suficiente esa respuesta, Néstor? No, suficiente no llegamos ni a un porcentaje de la población mínimo. O sea, estamos prácticamente todas las semanas valorando gente y vemos que no llegamos, claro, ahí, hombre, sí es verdad que el gobierno cada vez está, en general, en los ayuntamientos más implicados, pero no damos vence, digamos, a la cantidad de gente que va llegando y los que no nos conocen, que son muchísimos. Entonces, la sociedad tiene que estar entonces, Néstor, digo que la sociedad, un poco por lo que estás comentando, es decir, hemos aumentado afortunadamente la esperanza de vida, pero con eso conlleva otro tipo de historias. Entonces la sociedad también debe, los gobiernos, tomar conciencia de que habría que tener unas políticas adaptadas a esos cambios que ha habido, ¿no? Porque claro, igual hemos crecido en esperanza, pero a la misma altura no estaba la respuesta a eso, ¿no? No, y hombre, tenemos dentro de la desgracia del Alzheimer, la ventaja, digamos, que es una enfermedad que hay muchos millones de personas, o sea, se está estudiando y se está avanzando, pero muy poquito a poco. O sea, a día de hoy no hay nada que tú digas con esto puedo curarla, simplemente a día de hoy, como te decía, con la medicación más el trabajo en estimulación, conseguimos irla frenando, pero no conseguimos curarla, ni siquiera detenerla. Sí, es verdad que también hay unas personas que van más rápidos que otras, pero bueno, nosotros intentamos que la persona mantenga no siempre va a la misma, digo que nunca siempre, no va siempre la evolución en la misma velocidad, digamos, con cada paciente, ¿no? No, hay mucha diferencia. O sea, normalmente nosotros cuando suele llegar la gente más joven, suele ser cuanto más joven, más rápido evoluciona, a modo general. Una persona, por ejemplo, que a nosotros nos llega un diagnóstico, la persona tiene 80 años, por ejemplo, suele evolucionar más despacio que una persona con 60, que se ve un poquito. Pero sí, varía de unos a otros. Lo que pasa es que, bueno, más o menos para que la gente tenga una idea del diagnóstico a una fase avanzada, pueden ser 8 o 10 años de media, más o menos. Y cuando hablas, por ejemplo, no avanza rápido. Y cuando hablas, ya que te has sacado el tema de la edad, cuando hablas de edad, ¿dónde está esa horquilla, digamos? Suele ser más o menos de los 65 a los 70. Aunque vaya gracia que cuando vamos a jubilarnos, que ya tenemos tiempo libre, es cuando suele llegar la enfermedad. En torno a de esos, como te decía, sobre los 70 años más o menos es la edad que más vemos a gente que ya empieza con algún problema. Cuando se le hacen las valoraciones, ahora se me está ocurriendo, ¿por qué siempre le dicen digo yo, en fin,
hay unas preguntas, unas palabras, ¿no? Como no sé si es bicicleta, manzana, Sí, cuchara y tal. ¿Por sí, qué que son esa bicicleta exactamente esas y no otras? porque es un test que está estandarizado así, ya se hizo el test en su día, entonces es para que use el mismo test, por ejemplo, los neurólogos, los psicólogos, diferentes personales, entonces, por ejemplo, lo hizo una persona que está en otro punto de España, otra especialidad médica, y para yo poder hacerle la misma prueba, entonces, por ejemplo, poder comparar. Claro, Porque son claro, pruebas que ya y están ser la misma, estandarizadas. claro, y ser la misma. Sí, exactamente. Ese es el Bien, minimental que te está diciendo, sí, es el más general. Sí, eso es para, simplemente le dices 3 palabras a una persona, luego le despistas un poco, le haces unas preguntas, por ejemplo, de matemáticas, y dentro de 3 minutos le vuelve a preguntar esas 3 palabras. Entonces es una manera de saber esa memoria a corto plazo qué tal está. claro, claro, claro. Es increíble, ¿verdad? Es increíble todo lo que nos... Y todas las cosas que tenemos, dices tú, cuando empiezas a 65, 70 años, y que realmente cuando antes podemos vivir, no lo vivimos, eso no fue todo, ¿no? O no, hay veces que, bueno, que todos los casos son complicados, porque hay gente con un proyecto de vida muy, muy fuerte, pensando, organizando todo para esa edad, y cuando llega esa edad llega el diagnóstico, y la verdad, también es verdad que hay gente que incluso con el diagnóstico sigue haciendo una vida muy plena. He visto gente incluso médicos con el diagnóstico, ellos mismos con Alzheimer dando charlas. O sea, todavía, cuando es muy precoz, todavía se puede trabajar muchísimo y la persona sigue teniendo muchas capacidades durante un tiempo. Claro. En el caso que te comenté antes de Pascual Margal, porque yo creo que es uno de los casos que tú, quizás en un principio era así, ¿no? Recuerdo ver la película incluso, no sé ya cómo estará ese deterioro, supongo que habrá ido más, ¿no? Porque realmente, ¿cuánto se puede estar con la enfermedad? ¿Puedes morir normal, digamos, con el tiempo o eso lo acelera? Bueno, el Alzheimer se muere con Alzheimer. El Alzheimer no se muere nadie. O sea, tú vas perdiendo todas las capacidades. Se muere con Alzheimer. El Alzheimer no se muere nadie. O sea, tú vas perdiendo todas las capacidades. Transcurrido del diagnóstico, ponen una media de 8 o 10 años, puede estar ya en una fase en cama, donde digamos ya no tienes prácticamente capacidades ninguna. Tiene incluso la alimentación y todo, ya hay problemas, la deglución, todo esto, pero te digo, más o menos en torno a los 8 o 10 años. También es verdad, conocemos gente con 15 años de diagnóstico y todavía tiene algo de autonomía. Pero más o menos para que la gente tenga una idea del diagnóstico o la fase, digamos, ya estás en cama, puede estar en torno a los 8 o 10 años, más o menos. Cuando hablamos entonces de Alzheimer, no solamente tenemos que estar hablando del tema memorístico, porque sí, es posible que sí, claro, que eso sea digamos, el foco más importante, pero a partir de ahí comienza también a haber deterioro en muchas cosas, que es lo que ustedes también trabajan. Sí, no, vas perdiendo, o sea, lo más característico, como dices tú, es la memoria, pero luego vas perdiendo todas las capacidades, o sea, poquito a poco vas perdiendo, o sea, entonces, cosas, digamos, algo como manejar, por ejemplo, el dinero, al principio lo manejas, luego ya no lo manejas, pues eso, digamos, digamos, el razonamiento tienes que... Entonces, en un principio vas como incluso todavía hay gente que hasta puede conducir, todavía, pero bueno, pues siempre decimos que no lo haga, por supuesto. Claro, claro. Porque al igual tienes la capacidad de conducir, todavía te sientas en un coche y sabes manejar, pero al igual ya no tienes el razonamiento de, por ejemplo, de mirar las señales si te las cambiaron o si los coches están aparcados en dirección contraria porque te metiste en una calle en dirección contraria. Entonces, ahí es donde la familia ya tiene que empezar a hacer una labor de supervisión. No, a veces pasa con las familias que los queremos tanto a los enfermos que tendemos a hacerles todo y eso les sacas autonomía. Es mejor que ellos sigan haciendo todo lo que puedan, pero claro, supervisado. Claro, eso es importante, yo creo, muy importante. Es decir, que siempre y cuando ellos puedan ir siguiendo, haciendo las cosas, digamos que puedas hacer ese control, es muy importante. Es decir, que siempre y cuando ellos puedan ir siguiendo, haciendo las cosas, digamos que puedas hacer ese control con cierta distancia, pero que ellos son los protagonistas, el foco está en ellos, ¿no? Sí, y no solucionar de nosotros el problema. Sí, nos pasa muchísimo, porque las familias quieren mucho a los usuarios. Y, por ejemplo, voy a ayudarlo en el baño porque si lo peino yo queda mejor peinado, si lo afeito yo queda mejor afeitado, no. O sea, porque eso desde que tú lo empiezas a hacer, el familiar, ya la persona enseguida va a dejar de hacerlo él. Y desde que lo pierda de hacer, ya no lo recupera. Entonces, claro. Es como si se dejara de entrenar, es como si dejara de caminar, es como si dejara, ¿no? Exactamente. Claro. Muchas veces en el trabajo es más con la familia decir, oye, tienes que llegar hasta aquí tienes que hacerle. Yo hay veces que me da pena, por ejemplo, a mí me dice el fisioterapeuta, no, esta persona es bueno que haga ejercicio. Y estamos en una de las unidades y me dice, oye, alcánzame un vaso de agua, y no se lo alcanzo. Y a mí me encantaría, o sea, a todos nos sale ayudarlos,
pero porque dice el fisioterapeuta, no, esa forma que esa persona camine, que todavía, Claro, claro. pero lo dejas que lo haga solo. Y con eso, la comida, las cosas de la casa, todo eso, que lo sigan haciendo. Incluso ir al supermercado, intentar que ellos paguen todavía mientras tienen esa capacidad. Tú lo supervisas, de lo que lo vayan Es haciendo que ellos. se parece tanto con el mundo, y bueno, que realmente es un mundo de la discapacidad también, pero cuando, por ejemplo, si es verdad totalmente lo que estás comentando del trabajo con la familia, porque por ejemplo dice, no, hay que fomentar la autonomía, déjalo que camine él, déjalo que empiece él, tú desde cierta distancia, pero que él tome la decisión, que él esté entrenado. Y es que estoy escuchando lo que me estás comentando y es exactamente lo mismo, o sea que el Sí, fomento de la autonomía siempre. Sí, las familias son muy, muy proteccionistas. Claro, Muchas claro, veces. claro. A nosotros a veces nos pasa incluso, de repente para un matrimonio, pues eso, con cierta edad, a la unidad, le explicamos cómo es, valoramos al usuario y es la otra persona la que le da esa sensación como de que lo va a abandonar. Claro, Mira que solo claro, tenemos claro. la sensación de, ay, que yo lo voy a dejar ahí, que no sé. Y tienes que convencer al cuidador de decir, oye, la persona va a estar bien, va a estar cuidada, va a hacer ejercicio. Claro, claro. Yo muchas veces ¿Y las cómo, casas, y cómo es la opinión de esa persona cuando ve, por ejemplo, la evolución del enfermo en este caso? Es decir, que aquella persona va pensando que quizá lo van a abandonar, que no sé qué, que no sé cuánto, y cuando ve que tiene que recuperar cierta autonomía, supongo que cambiará su opinión. sobre todo la mantiene, o sea, recuperar, pues, ojalá pudiéramos recuperar las cosas, pero la mantiene. Las No, cosas que estoy hablando del familiar. Es decir, el familiar sí, piensa cuando lo deja allí que tal, o que lo abandona, o que no sé cuánto, ¿no? Y a lo mejor tú le estás diciendo, no, hay que trabajarle la autonomía, hay que trabajarle todo este tipo de cosas para que él se mantenga. Cuando el familiar ve que igual lo va manteniendo y que quizá para que él se mantenga, cuando el familiar ve que igual lo va manteniendo y que quizá el deterioro que tenía ahora es menor o se ha aguantado más, supongo que habrá cambiado también su opinión, la opinión que tenía al mira, principio. las familias, la mayor parte están súper agradecidas, les encanta. O sea, Claro. es como la sensación de cuando los padres van a llevar a los niños al colegio el primer día. Sí. Esa sensación de cuando ya se acercan a la unidad. Yo siempre les digo, vayan a la unidad, conózcanos, que más, por eso no les tiene ningún coste. Conózcanos, vean cómo trabajamos, les explicamos. Y las familias, desde que un poco ya se acercan más, ven lo que hacen, incluso que son usuarios, o incluso cuando llegas a las unidades están con usuarios, digamos, con las mismas capacidades, charlan, salen un rato, hacen un poco de ejercicio, vemos noticias, hacen incluso musicoterapia, bueno, reminiscencias, cosas que a ellos les gusta, que les es entretenido. Claro. Oye, pues mira, En ese día a día, ¿cómo es ese día a día? Sí, que vayas a trabajar normal, ¿cómo comienza? ¿Qué haces? te explico, por ejemplo, un día a día, como yo siempre explico a las familias con el primer día que van, que quieren saber dónde se van a quedar sus familiares. Nosotros, por ejemplo, abrimos a las 9, van llegando ellos, de 9 a 9 y media más o menos hacemos la recepción, donde llegan los usuarios, se van sentando, charlamos un poquito ellos, que la mayor parte, cuando empiezas con Alzheimer, también suelen tener desorientación espacial y temporal. No saben, confunden en qué día están, pues bueno, charlamos un poquito sobre lo que han hecho el día anterior y empezamos, digamos, el trabajo, ese día empezamos a trabajar la parte de orientación. Luego de 9 y media a 10 y media hacen una hora de gimnasio. Ya el fisioterapeuta los habrá valorado, hacemos una tabla de gimnasia y hacen una hora completa de gimnasia, que en las casas la mayor parte con mucho. Se quedan sentados en el sillón y hacen poco ejercicio. Entonces, bueno, hacen una hora de gimnasia. Luego volvemos a trabajar, buscamos alguna noticia de que haya salido en prensa y es una manera de charlarlo entre todos. Y volvemos a trabajar la parte de orientación temporal. Luego, normalmente sobre las 11 de la mañana suelen comer algo, pero poquita cosa, o sea, algo de desayuno, una fruta, un yogur, alguna cosa así. Y es ahí donde ya, a veces un poquito antes del desayuno, a veces después, ya empezamos a trabajar las diferentes áreas, tanto de psicología, de logopedia, como de terapia ocupacional, donde, digamos, cada una de las áreas técnicas ha valorado al usuario y dice, bueno, pues esta persona tiene problemas de memoria a corto plazo y tiene problemas de razonamiento. Pues, entonces, trabaja esa área, esas partes, digamos, esas capacidades cognitivas, de logopedia igual, de terapia ocupacional igual. Y normalmente siempre de 2 y media a 1 acabamos con algo que sea más lúdico, un bingo, viendo imágenes antiguas, algo trabajo de reminiscencias, de memoria, escuchar algo de música que a ellos les pueda provocar emociones, algo de que ellos cuando se van a la 1
tenga la sensación de ir a pasar y charlar un rato como entretenido, Ujú. con la idea de que les guste. Usuarios que en un principio a veces no les gusta, se ven un poco, a veces van con miedo, piensan que es un centro, que los van a dejar. Cuando ellos ya van conociendo el sitio, ya están más cómodos, ya les resulta familiar y ven que eso que es un rato por las mañanas, les suele gustar ir a casi todos los usuarios. Claro, claro. Se socializa en todo eso. Bueno, Néstor, se nos fue el tiempo. Oye, gracias por haber estado con nosotros, por abrirnos un poco y conocer un poquito más el mundillo del Alzheimer. Como esto nunca está cerrado, pues si te parece, otro día hablamos y continuamos con el tema que a mí me parece súper interesante. Encantado, ahora que sabes dónde estoy, y encantado de saludarte y a los oyentes. Gracias. Bueno, y ya te digo, bueno, ya hay un tema importante, ya para finalizar. ¿Cómo se puede, por ejemplo, alguien que esté escuchando con AFATE, cuál es el punto, por ejemplo, de conexión, una vez que saben que su familiar tiene Alzheimer? ¿Cómo contacta con usted que su familiar tiene Alzheimer? ¿Cómo contacta con ustedes? Yo creo que la forma más fácil de contactar es con la página. Ahí tiene todos los teléfonos, tanto del área metropolitana, los del norte, los del sur, los coordinadores. Entonces, en www.afati.es, entrar. Cuando ya tiene miedos, no sabe qué es lo que hacer. Oye, mi familiar tiene un comportamiento un poco raro, algo. Además, trabajamos el Alzheimer, que es la verdad que es la principal demencia, pero trabajamos muchas otras demencias. Entonces, cuando vean o noten algo raro, pónganse en contacto con nosotros. Como siempre te decía antes, nosotros en ningún momento se les va a cobrar nada por asesorarlos. Entonces, oye, tengo dudas, esto es normal, ¿qué hacer? Oye, pues vete al neurólogo, vete al médico, esto sí es, esto no es, o sea, que contacten con nosotros. Pues nada.